Bienvenidos al programa de Química al Día del Colegio de Ingenieros del Perú. Nos saluda el ingeniero Roberto Lazo Camposano y hemos invitado al ingeniero Luis Loaiza Portocarrero, expresidente del capítulo de Ingeniero Químico del Colegio de Ingenieros del Perú y actualmente se desempeña como asesor de proyectos de inversión. Ingeniero, encantado de tenerlo acá después de mucho tiempo y me gustaría conversar acerca de la importancia que tiene el desenvolvimiento del ingeniero químico en el desarrollo de la industria nacional. Hola Roberto, ¿qué tal? Nos vemos de algún tiempo, me parece el programa muy interesante. Creo que esto hacía falta hace tiempo de que la ingeniería química salga, como se dice, al aire y hacer entender no solamente a la masa de gente que está afín a esto, sino al público en general, de que cómo interviene, que se llama la ingeniería química, en el desarrollo del país. No solamente interviene en lo que son las plantas químicas o la industria en general, sino que esta tiene que ver con el desarrollo económico también del país. Y me parece, Roberto, que es muy acertado el tema en que ha abordado el capítulo y sigamos conversando sobre esto, que me parece muy interesante. ¿Y cómo ve en estos momentos, por ejemplo, a los jóvenes que están optando por estudiar la carrera de ingeniería química? ¿Cuál es el futuro de esos jóvenes en la industria nacional? Bueno, en realidad las perspectivas no son muy auspiciosas, digamos, por cuanto de que últimamente no estamos viendo gran desarrollo ni auge de la industria química, en donde estos jóvenes podrían tener una acogida. Claro, hay otros sectores que no solamente es industria química, la industria en general, por ejemplo, la industria textil, la industria de calzados, etc. También intervienen los ingenieros químicos en todo aquello que sea procesos o operaciones propias de ellos, ¿no? Pero la gran utilización, no en forma masiva, pero la abundancia de utilización de ingeniero químico tendría que ser en plantas afines, como son, por ejemplo, plantas de plásticos, la misma metalurgia, estamos hablando de plantas petroquímicas, de nylon, ¿no? La sucroquímica, en fin. Pero no se está viendo un desarrollo en este aspecto. Solamente últimamente, como tú sabes, el gobierno ha auspiciado grandes inversiones de inversionistas privados en la parte sur de Perú, en el medio sur, con la avenida del gas. Tú sabes que el gas ya nos trae perspectivas de conversión a plantas de plásticos muy importantes, ¿no? Pero esto es a largo plazo y mientras tanto no existe un desarrollo permanente en los otros sectores de la industria y por lo tanto en las universidades, entiendo, los muchachos que tienen preferencia por esto, digo yo que al corto plazo no hay una gran perspectiva. Según el problema que se genera, ¿cuál sería la recomendación después de los muchos años de experiencia que usted tiene en relación, digamos, a la preparación para esta juventud que se viene en relación a la ingeniería química? Yo pienso en principio de que hay un gran problema acá. Si nosotros priorizamos, por ejemplo, el desarrollo sostenido económico del Perú, tenemos que basarnos en el desarrollo y explotación y transformación de nuestros recursos naturales. Ese es un punto básico. Quiere decir que nuestros recursos naturales nosotros no podemos explotarlos, extraerlos y simplemente en su forma nativa exportarlos o venderlos o comercializarlos. Tenemos que darle un valor agregado. Los minerales, los vegetales y todo lo demás tiene que tener un valor agregado a fin de que ese valor agregado se quede en el país, no salga. Al quedarse este valor agregado, promueve el desarrollo económico en general. Y el valor económico en general hace un crecimiento sostenido del país. Y si el país tiene un crecimiento económico de esa forma, pues las universidades se desarrollan y acogerán un mayor número de técnicos especialistas en esto, y en este caso especialmente de los ingenieros químicos, porque desarrollaremos plantas que puedan hacer este desarrollo nacional. Pero eso, pienso yo,
de que no depende de nosotros, eso depende de la planificación del gobierno. Entonces nosotros actualmente decimos no, pero no puede existir planificación porque estamos en un mercado libre. El mercado libre significa de que no debe haber planificación, pero que sí hay planificación. Pienso que sí hay planificación de alguna forma. Entonces nosotros tenemos, el gobierno tiene que decir, tenemos que incentivar la creación de más fuentes de riqueza. No solamente porque debe haber más ingenieros químicos o industriales o petroquímicos o economistas, sino porque el Perú lo necesita. Porque lo necesita y en ese sentido tenemos que desarrollarnos. Entonces, primero es el desarrollo industrial y luego vendrá otro tipo de cosas. Sí, entonces finalmente para este punto que estamos tratando, ¿falta mucha tecnología para la industria de la transformación de materias primas? No, la tecnología o la hacemos, muchas cosas la tecnología se desarrolla o la adquirimos, la tecnología se adquiere. Lo que necesitamos es leyes concretas e incentivos de parte del gobierno. No estoy hablando de incentivos monetarios, sino tiene que haber incentivos en la creación de leyes preferenciales que, para las inversiones, en primer lugar, las inversiones muy claras, y luego en que se priorice el crecimiento industrial. No tenemos esa priorización, eso es lo que falta. Bueno, hacemos un corte, luego regresamos con el ingeniero Luis Loaiza Portocarrero para continuar con esta entrevista. Gracias. Retornando nuevamente al programa de Química al Día, en la entrevista al ingeniero Luis Loaiza Portocarrero, que lógicamente hay mucho que hablar en relación sobre todo a la industria de transformación. Sabemos también que nuestro país cuenta con muchas materias primas, sobre todo en la parte metalúrgica, como son sales de los elementos químicos que nosotros producimos en el país, pero sin embargo, retomando nuevamente esta parte, vamos a referirnos ahora al programa relacionado a los proyectos de inversión en la industria química. Y para ello, nuevamente con Luchito, vamos a tener esa ocasión de escucharlo. Gracias, Roberto. Bueno, como decíamos entonces, en el tema de proyectos, sabemos que tenemos realmente una cantidad de proyectos por realizar. No solamente porque tenemos abundancia de recursos naturales, sino porque también ya se han hecho muchos proyectos. Tenemos muchas instituciones que acumulan proyectos de investigación, como por ejemplo es el CONCITEC. Tú sabes que el CONCITEC tiene una infinidad, por decirlo así, de proyectos que los hace, pero ¿qué hacemos con esos proyectos? Me parece que hay unas ideas excelentes de apertura de proyectos que podrían iniciarse. Para eso están los ingenieros químicos. Los ingenieros químicos no solamente dirigen unas plantas industriales, sino hacen la propia investigación. Empezamos en laboratorio, perseguimos plantas piloto, diseñamos, instalamos la planta y comenzamos la producción. Entonces tenemos una fuente, me parece, hay muchas instituciones, como vuelvo a repetir, está COFIDE, que tiene una cantidad increíble de proyectos. Está el mismo Ministerio de la Producción, creo que tiene un sector también donde investiga y tiene proyectos de factibilidad. Ese es un punto, pero yendo a un punto macro en el país, por ejemplo, te cuento, Roberto, de que hablemos, por ejemplo, de las regiones. Las regiones, por ejemplo, te hablo de Cusco, la región Cajamarca, que tiene pues, unos proyectos increíbles en explotación minera. En el Cusco, en Puno, tenemos pues, una cantidad enorme de opciones, y estas regiones, en algunos casos, cuentan con muchísimos recursos económicos provenientes del canon de la explotación de los minerales como el oro, cobre, zinc, polimetálicos, y en el caso de Cusco tenemos pues con el gas. Y entiendo y sé que estas regiones no están utilizando todo ese ingente cantidad de dinero para ejecutar sus proyectos que ya existen, sino el dinero está revirtiendo al Estado sin uso. Me parece que no llega ni a un 5 ni 10% al uso de esto, ¿no? Pienso de que ahí tenemos una fuente importantísima para estos profesionales, para nuestros profesionales,
no solamente los ingenieros químicos, están los ingenieros industriales, otro tipo de los mismos agrónomos, etcétera, en donde debe iniciarse ya a ejecutar ese tipo de proyectos. Los recursos son enormes.